Ahora vamos a continuar con las reglas de derivación, con los teoremas o reglas, es lo mismo. Y entonces vamos a ver una regla que se llama de la multiplicación. Generalmente su concepto va a ser un poco conflictivo o un poco confuso, pero la derivada de un producto cuando tenemos dos funciones es igual a la segunda función por la derivada de la primera, más la primera función por la derivada de la segunda. O lo que es lo mismo, cuando tenemos un producto de dos funciones dependientes de x y queremos calcular su derivada, va a ser como lo siguiente: la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Es lo mismo que escribir de esta forma: derivada de y respecto a x de un producto de dos funciones. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la segunda, la derivada de la segunda, perdón. Hagamos un ejemplo y veamos cómo se puede eh, aplicar. Y en este ejemplo tenemos una función que es un producto, porque los dos factores son una expresión en sí misma que está dependiendo de x. Podemos decir que esta es f y que esta es g. Y queremos calcular la derivada de todo eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? La derivada del primer factor, 3x menos 7, 3 menos 7x, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor, que es 2x a la cuarta más 5. Entonces, en un primer momento nada más resuelvo la derivada del primer factor. 3 es una constante y su derivada es 0. 7x, la derivada de x es 1 por 7, va a ser 7. 0 menos 7. Producto es x a la cuarta más 5. Más 3 menos 7x por la derivada del segundo factor, que es 2x a la cuarta más 5. La derivada de 2x a la cuarta es 2 por la derivada de x a la cuarta, que es 4x cubo. Entonces 2 por 4, 8x cubo, más la derivada de 5, que es una constante que no está acompañada de x, por lo tanto su derivada es 0. Y ahora sí tenemos la expresión y podemos minimizarla hasta donde sea posible. Esto va a quedar como menos 7 y aquí como 8x cubo. Va a tocar multiplicar de forma distributiva a cada término por el factor correspondiente. En este caso, menos 7 por 2x a la cuarta nos va a quedar menos 14x a la cuarta. Menos 7 más 5 por menos 5 por más 5 nos va a dar menos 35. Y 8x cubo por 3, 24x cubo. Y 8x cubo por 7x, menos 56x a la cuarta. Cuando quitamos los paréntesis, vamos a encontrar términos semejantes, es decir, con la misma grado de potencia, y podemos operarlos. Menos 14 menos 56 nos va a dar menos 70x a la cuarta. 24x cubo menos 35, y esta es la respuesta. Veamos otro ejemplo. La derivada de x al cuadrado por 3x más x a la cuarta. De nuevo volvemos a tener un factor, ¿verdad? Dos expresiones. Una es x a la cuarta y la otra es 3x más x a la cuarta. Perdón, este es x al cuadrado. Entonces, para calcular su derivada, calculamos la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo término. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? Pues bajamos la potencia y a la potencia le restamos 1 y nos va a quedar 2x. Este no cambia y este tampoco. Entonces, ¿cuál es la derivada de 3x más x a la cuarta? La derivada de x es 1, por 3 nos va a quedar 3. La derivada de x a la cuarta va a ser 4, que pasa a multiplicar x al cubo. Ahora nada más nos queda operar términos, ¿verdad? Este 2 va a pasar a multiplicar por 3, 2 por 3, 6, x por x, 6x cuadrado. Ahora 2 por x a la cuarta nos va a quedar 2x a la quinta y ya resolvimos la primera multiplicación. Nos falta la segunda. X cuadrado por 3, 3x cuadrado. X cuadrado por 4x cubo nos va a quedar 4x a la quinta. Y ahora quitamos paréntesis. Como todos son positivos, no va a haber cambio de signo. E identificamos términos semejantes, los que están al cuadrado y los que están a la quinta.
Los que están al cuadrado son 6 y 3, 9x cuadrado. Y los que están a la quinta son 2 y 4, 6x a la quinta. Entonces la derivada de x cuadrado factor de 3x más x a la cuarta va a ser 6x a la quinta más 9x. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a ver un ejercicio un poco más complicado donde cada factor está compuesto por una expresión más grande. La primera fx cuadrado, f de x igual a x cuadrado más 3x más 1, factor de x cuadrado más 7x. Lo planteamos, sin duda, su derivada, como la regla lo dice, la derivada del primer término por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, calculamos la derivada del primer término, x al cuadrado, su derivada es 2x, ¿verdad? Porque 2 pasa a multiplicar y a 2 le resto 1 y me va a quedar 2x. La derivada de 3x es 3 porque la derivada de x es 1 por 3, 3. La derivada de 1 es 0, factor de x cuadrado más 7x. Y luego x cuadrado más 3x más 1 por la derivada de x cuadrado más 7. Y la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 7x es 7 porque la derivada de x es 1 por 7, 7. Ahora opero términos semejantes, reduzco, quito el 0 y voy a tener que operar este término por toda esta expresión más este término por toda esta expresión y de forma similar con este. Y me va a quedar lo siguiente. 2x por x cuadrado me va a quedar 2x cubo, 2x por 7, 14x cuadrado, 3 por x, 3x cuadrado, 7 por 3x, 21x, y ahí hice el primer término, más el segundo factor. X cuadrado por 2x, 2x cubo, 2x por 3x, 6x cuadrado, 2x por 1, 2x, y luego 7 por x cuadrado, 14x cuadrado, 7 por 3, 21x y 7 por 1, 7. Si se percatan, los colores corresponden a los resultados, luego quito los paréntesis y agrupo en colores los grados de las potencias. En azul los que están al cubo, en negro los que están al cuadrado, en marrón los que están a la 1 y en rojo los que no tienen x. Y opero así, ¿verdad? Me va a quedar 2 más 2, 4x cubo, 14 más 6 más 14 más 3, 37x cuadrado, 21 más 21 más 2, 44x más 7. Este más se quedó ahí, pero solo es un signo y esa es la respuesta. Para que ustedes puedan practicar, hay 3 ejercicios que siguiendo los pasos pueden hacerlos perfectamente.